Hola a todos, bienvenidos otro lunes aquí conmigo. Hoy os quiero hablar de un tema que es muy recurrente, sobre todo cuando llegamos a la última etapa de la universidad. Y yo decía que sobre el tercer, cuarto año ya nos empezamos a preocupar sobre lo que es el trabajo final de grado o trabajo final de máster. Empiezo ya a disculparme porque tengo aquí a mi perro y bueno, nos va a hacer compañía en este vídeo. Entonces, como os decía, hago este vídeo porque a mí me hubiera gustado ver algo parecido cuando yo era estudiante, es decir, pues unos consejos y al fin y al cabo son consejos para que para todas aquellas personas que bueno, pues que tendrán que hacer el trabajo final de grado o de máster, porque es bastante parecida la dinámica, todo lo que hay que hacer es bastante parecido, tanto máster como grado. Y entonces pues me hubiera gustado que alguien, como si fuera una amiga mía, pues me contara, vale, pues hay que hacer esto y yo te aconsejo hacer esto. Pues tomaros este vídeo así, como si fuera una amiga vuestra que os cuenta pues qué ha acabado y cómo me ha ido y qué es lo que os aconsejo hacer para que el TFG o el TFM sea algo que no sea traumático y para que podáis disfrutar del trabajo, ¿vale? O sea que si os interesa, como siempre, quedaros a ver el vídeo. Pues antes de empezar os quiero decir algunas pequeñas cosas que creo que son importantes decir antes de empezar a daros los consejos. Entonces, la asignatura de la tesis final, trabajo final de máster o trabajo final de grado, suele ser entre 6 y 12 créditos y dependiendo de la cantidad de créditos que tiene, pues habrá que escribir más o menos páginas. Es decir, si nuestro trabajo final de grado será de 6 créditos, pues la cantidad de número de páginas pues será inferior a la de 12, ¿vale? Por otro lado, el formato también de la tesis depende de cada universidad y de cada facultad. Es decir, pues el tipo de letra, el interlineado, la portada, todas esas características dependen pues de cada universidad y dentro de la universidad también de cada facultad. Porque yo, por ejemplo, que mis hermanos también han estudiado en la UB, ellos no tenían que hacer el mismo formato que tenía que hacer yo dentro de la Facultad de Educación. Luego también hay universidades, y también depende de la facultad, que puede ser que el trabajo final de grado tengamos que hacerlo en un idioma extranjero. A mí, por ejemplo, no era obligatorio, pero sí que me preguntaron si quería hacer mi trabajo final de grado en italiano. Y bueno, yo dije que no, pero que sepáis que hay otras universidades que no te lo aconsejan, sino que te lo dicen, que lo tengas que hacer en inglés. Esto depende pues como os he dicho hasta ahora, de la facultad y de la universidad que escojáis. Luego, dicho esto, ¿cuáles son los tipos de trabajos finales que podemos hacer? Entonces, suelen haber 3 tipos de trabajos que podemos escoger. El primero, el más conocido, es el trabajo de investigación, cuando hacemos una investigación sobre una temática. Luego, la segunda es la creación de un producto o un material, algo concreto que nosotros vayamos a crear. Y la tercera opción es, no me acuerdo exactamente del nombre, pero es crear una memoria a partir de algo que ya existe, buscar más información para que haya más... o sea, para que nosotros como estudiantes aportemos algo más y más información a partir de algo que ya existe. Entonces, estos son los 3 tipos de trabajo que podemos escoger. Voy a dar una serie de consejos que creo que os pueden ayudar a la hora de empezar a darle vueltas con el tema de escoger una temática para el trabajo final de grado o de máster. Y nada, y os voy a decir una serie de cosas que yo he sabido después, ahora que ya he hecho tanto el trabajo final de grado como el trabajo final de máster. Entonces, pues nada. Lo primero que os quiero decir es que si estáis haciendo prácticas, relacionéis el TFG, es decir, el trabajo final de grado, con las prácticas, ¿vale? Por mucho que las prácticas no os gusten, hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando acabéis la asignatura de prácticas tendréis que dar una memoria, y esta memoria
muchas de las cosas que habéis escrito para la memoria las podréis reciclar para el trabajo, ya que no se considera plagio, ya que supuestamente lo habéis escrito vosotros. Entonces, esa misma información la podréis utilizar para ambos trabajos, y además toda la información que estáis teniendo, las prácticas, lo que estáis haciendo en el sitio, en el puesto de prácticas, pues simplemente lo redactáis y hacéis una investigación o buscáis algo, o sea, escogéis uno de los tipos de trabajos y lo aplicáis a las prácticas. Luego, otra cosa, si ya estáis trabajando en algo que está relacionado con lo que estáis estudiando, pues lo mismo. En el puesto de trabajo vosotros sabéis lo que podéis decir y la información que podéis sacar de vuestro trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que pasa es que muchas veces hacemos un trabajo final de grado sobre un puesto de trabajo determinado, una empresa o lo que sea, y luego nos damos cuenta de que no nos pueden facilitar documentación, no nos pueden decir esto, no nos pueden decir eso. ¿Qué pasa? Que si nosotros trabajamos en ese determinado sitio, sabemos la información que podemos recaudar y la información que no, ¿vale? Y esto pues nos será de mucha ayuda a la hora de redactar el trabajo. Otra cosa que parece obvia, pues lo mejor es que de algo que nos interese mucho, una temática que nos interese mucho, de la que hayamos hecho en la universidad o incluso fuera, que obviamente esté relacionada con la facultad que estamos estudiando, pues hacer una investigación. Pues yo quiero saber, pues yo qué sé, lo que sea, ahora no se me ocurren ejemplos, pero suele ser, o sea, obvio, pero también está bien que vayáis pensando en algo pues que os interesa muchísimo y que os interesaría saber, pues qué pasa con eso, y entonces a partir de allí hacer una investigación. Luego, otra cosa que podemos hacer es que a partir de una asignatura que nos ha gustado mucho, que nos ha llamado mucho la atención, pues otra vez o investigar sobre algo que los profesores nos hayan dicho, o también lo que podemos hacer es, a partir de algo que nos hayan explicado sobre, por ejemplo, tema educativo, María Montessori, pues empezar a darle vueltas a crear algo nuevo. Ya lo sé que es muy difícil, y yo creo que de las tres temáticas, crear un producto o crear un material es muy difícil, pero pensar que el material puede ser una actividad, un programa, os hablo obviamente siempre del ámbito educativo, porque es el que yo conozco. A partir de algo que ya existe, pues mejorarlo o adaptarlo a un colectivo determinado. Esas son algunas de las ideas que podríais empezar a darle vueltas cuando, por ejemplo, estáis en tercero o acabando segundo, pues para que cuando os llegue el momento en el que tengáis que decir a la universidad qué queréis hacer, pues para que tengáis una idea, ¿vale? Y luego acabéis de hablarlo con vuestro tutor. Casi siempre las universidades piden que demos 3 ideas, ¿vale? Entonces, a partir de esas 3 ideas, luego se empieza a comentar con el tutor y a ver lo que finalmente se acaba haciendo. Otra cosa que también os puede parecer obvia es que miréis otros trabajos que hay en internet y sigáis el mismo modelo que estáis haciendo vosotros. Yo es algo que hice sobre todo con el trabajo final de máster, porque con el trabajo final de grado, como era algo tan específico, bueno, luego os diré, pues me fue muy difícil, ¿vale? Pero con el trabajo final de máster sí que seguí directamente modelos que yo había encontrado en internet y me fue genial, porque otra cosa que nos puede pasar en la universidad, que ya veréis, es que nuestro tutor pase de nosotros. Esa es una realidad y es algo muy frustrante. Entonces, ¿qué hacer? Pues seguir algo que se ha colgado en internet y entonces que está seguramente bien hecho, y entonces obviamente siempre os lo digo sin copiar ni nada, porque ahora es un delito copiar, nos pueden echar de la universidad y denunciar, y no queremos eso, pero sí que seguir el modelo que otra persona ha seguido. Otra cosa que sé que os preocupará mucho es el tema de la defensa. O sea, de defender vuestro trabajo, ¿no? Cuando ya está aprobado por nuestro tutor, ya podemos ir a defenderlo. Aunque creo que ahora, por ejemplo, en algunas facultades, eso ya ha acabado.
por ejemplo, o sea, yo sé que en algunas facultades de la Universidad de Barcelona ya no es obligatorio defender el trabajo final de grado. Lo podemos defender solo si queremos aumentar nota. Si nos queremos quedar con la nota del tutor, pues ya no es obligatorio. Para muchas otras facultades sigue siendo obligatorio. Entonces, lo que os quiero decir es que estéis tranquilos, porque yo, en base a mi experiencia, os digo que la defensa es algo propiamente burocrático. Si vuestro tutor os ha aprobado, os digo, si os ha aprobado con un 5, intentar hacer muy bien la exposición. Si os ha aprobado con un 6, un 7, un 8, un 9 o un 10, ir relativamente tranquilos. Con esto que os quiero decir, que vayáis preparados, pero que no os dé un infarto. ¿Por qué? Porque si vuestro tutor os ha aprobado para que vayáis a defender el trabajo, ya está. O sea, lo que tenéis que hacer, este último paso, es un paso burocrático en el que es muy difícil que os suspendan. Es muy complicado, puede pasar, pero el 99,99% de veces suelen aprobar una vez que vayáis a la defensa. Y también otra cosa que quiero deciros es que no os pongáis demasiado nerviosos, porque vosotros sois los que habéis redactado el trabajo y sois los máximos expertos del trabajo. Entonces, siempre que os hagan una pregunta que puede ser muy difícil, pensar que podéis girar la tortilla y acabar respondiendo algo que, vamos, girar la pregunta hacia vuestro favor, ya que vosotros sois los que habéis redactado y los expertos del trabajo, ¿vale? O sea, que no os preocupéis. También os quiero decir que, en base a mi experiencia, los profesores suelen ser muy buenos, tanto en el grado como en el máster. No te machacan para nada. La primera parte de la defensa suele ser de correcciones, o sea, de defensa, de cuando habéis defendido. Después los profesores os dicen lo que podríais haber hecho mejor y os suelen hacer una o dos preguntas, incluso ninguna pregunta. A mí me pasó en el máster que no me hicieron ninguna pregunta, o sea, un profesor no me hizo ninguna pregunta. Vale, luego, posibles tipos de preguntas. Pues, ¿cómo has llegado a esta conclusión? ¿Cómo has sacado estos datos? Preguntas del marco teórico a mí no me han hecho nunca. Sí, lo que siempre me han dicho es que tengo que mejorarlo, pero nunca me han dicho, de este libro que has dicho, ¿qué decía en la página 66? Eso a mí nunca me ha pasado. O sea que no os quiero decir que no os pueda pasar, pero yo creo que es poco probable. Y poco más. Lo que os quiero decir sí es que transmitáis seguridad. En el momento en que transmites seguridad y que crees en el trabajo que has hecho, seguro que la nota del tribunal va a ser muy buena. Yo lo que os aconsejo es que os preparéis muy bien la exposición, que haya muy poca letra en el PowerPoint y que vayáis explicando lo que habéis hecho, siguiendo, por ejemplo, el índice de vuestro trabajo, pero las partes más importantes. Ahora no os quiero... Si por ejemplo queréis que yo haga un vídeo solamente para el tema de la defensa, para daros unos consejos para cómo defender bien un trabajo final de grado o de máster, según mi opinión, pues me lo decís y hago un vídeo aparte. Pero creo que estas son las cosas más importantes a tener. Voy a hablar un poquito de, como siempre, mi experiencia, cómo me ha ido a mí y cómo he llegado a daros estos consejos, de forma muy breve, porque no os quiero aburrir. Entonces, yo en el trabajo final de grado, yo me encontré estaba muy perdida y muy asustada. Tenía la suerte de que mi tutora me pedía que hiciera cosas cada semana, casi. Cada semana yo tenía que ir redactando. Y que mi tutora me obligase y me fuera tan detrás es bueno. Lo que no es bueno es cuando tu tutor pasa de ti y tú tienes que hacer las cosas solo. Eso es lo peor que te puede pasar. Porque estás perdido. En cambio yo no estaba perdida porque muchas cosas no sabía cómo hacerlas y tenía que decir, pues esto cómo se hace, porque no sabía. ¿Por qué llegué a este punto? Llegué a este punto porque yo decidí hacer mi trabajo final de grado sobre los sistemas sobre las... Vamos, si una institución de Barcelona muy reconocida que hace formación, no voy a decir el nombre porque es muy conocida, si esta institución que promueve la inserción y la formación de las personas, los ciudadanos de Barcelona, utiliza métodos pedagógicos para, pues, la inserción y para ayudar a las personas.
Este era mi objetivo. ¿Cuál es el problema? Que fue algo desastroso porque yo tenía muchas ganas, pero era todo muy burocrático, o sea, los documentos, no podía acceder a documentos, todo lo que yo preguntaba era bajo restricción, entonces no me podían dar información. Entonces yo me encontré a mitad de camino, digamos, de mi trabajo, en el que no tenía información y no podía encontrar más información porque la institución me dijo: hasta aquí, no te podemos dar más cosas porque hay cosas que no se pueden publicar. Entonces, a partir de esto es porque os digo que hagáis el trabajo en una institución que conocéis, donde hayáis trabajado, estéis haciendo prácticas, porque si hacéis como he hecho yo, lo que pasará es que muchos documentos que os interesará, porque lo que nos interesa suelen ser cosas que son muy importantes, ¿no? Y entonces no se pueden publicar, o sea, sí, no se pueden publicar en un trabajo y es muy difícil que te den acceso. Entonces así me encontré yo. Al final, ¿qué pasa? Que mi tutora me dijo: mira, es un trabajo flojo porque no puedes sacar más información. Lo que sí puedes hacer es que a partir de la investigación, porque lo mío era una investigación, saques un producto. Es decir, vale, te pasa esto, tienes poca información, de la información que tienes mejora algo, y entonces esa mejora lo dejas en el centro, y eso hice. Lo que pasa es que ese trabajo para mí fue el infierno, porque era un trabajo que no sentía mío, y eso es lo peor que te puede pasar, que sea un trabajo que vayas redactando y que digas... De hecho, me lo dijeron en el tribunal, me dijeron que cada parte parecía independiente, no parecía algo, no que no fuera coherente, sino que no parecía algo homogéneo, parecía como: ahora te digo esto, ahora te digo lo otro y ahora te digo lo otro, porque no conseguía conectar, hacer lazos y que quedara lograr mi objetivo. Yo creo que no lo conseguí lograr. Bueno, al final llegué a la conclusión de que no se utilizaban métodos pedagógicos porque tampoco lo sabía, tampoco me estaban dando información para saberlo. Fue muy difícil. Pero luego con el máster las cosas fueron mucho mejor, porque yo acabé el grado y enseguida después de acabar el grado me matriculé al máster y tenía que hacer otro trabajo final de máster. Aquí ya iba mucho más espabilada, ya sabía que pues que también que quería hacer algo de investigación porque era lo que más me llamaba la atención, y lo relacioné con las prácticas y dije, las prácticas no fueron algo que dije: madre mía, me encanta, no, al contrario. Pero dije, bueno, lo relaciono, y de hecho muchas de las cosas que hice en la memoria las pude poner en el en el trabajo final. Y entonces me ahorré mucha información, pues porque ya la había hecho, simplemente. Y también, pues bueno, fue muy bien porque como ya había hecho el trabajo final de grado, ya conocía las dinámicas. Esta vez no tuve una tutora que me seguía cada semana, al revés. He tenido una tutora pues que con muchísimo trabajo, que no ha podido estar mucho por mí, entonces pues yo iba haciendo hasta que llegué a mis conclusiones. Hice un trabajo final, una investigación, hice unas encuestas, pasé las encuestas, saqué unos datos, unas conclusiones y ya está. O sea, eso fue mi trabajo. Acabé satisfecha, la verdad, porque fue algo relacionado con el tema de la inserción. Es decir, os digo, el objetivo era conocer la inserción de alumnado de máster, de otro máster que está cerca de la Facultad de Educación. Conocer si los alumnos después del máster pues tienen trabajo, encuentran trabajo. La tesis la disfruté, la verdad, me gustó mucho y la verdad es que fue muy bien. Pero ya os digo, me ayudó mucho venir venir del grado y tener que seguir las mismas dinámicas. Como siempre os digo, no sé si me olvido algo, si queréis que acabe de explicar alguna cosa, si tenéis dudas, si queréis que os haga un vídeo, aunque sea de 5 minutos, donde especifico alguna cosa que os interese mucho, ya puede ser la defensa, pues yo qué sé, por ejemplo la investigación, ya que yo he hecho 2 veces investigación. Si queréis que haga un vídeo sobre, para mí, cómo hacer una buena investigación después de las que yo he hecho. Porque también puedo deciros que mi última investigación fue publicada en lo que es la página web de la UB, de mi facultad, o sea que puedo deciros que sí que fue un buen trabajo. Y nada más, como siempre, lo que os decía, me lo dejáis en los comentarios y yo estaré encantada de
contestaros o haceros un vídeo aparte. Como siempre, espero que os haya gustado, que os haya servido sobre todo, y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao!